pero creo que agarré el último. Bueno, en una primera instancia hay que hacer control de gestión constantemente. Muy bien, la próxima. Vos me avisás, porque vos lo conocés, si es bien. Bueno, en una primera instancia hay una introducción, ¿sí? A los conceptos que van a aprender con respecto a este trabajo práctico. Bien, tienen que indicar los nombres y la guía de lectura. ¿Lo están viendo, no? Sí. Yes. Bueno. Sí, sí. La actividad número 1 es igual que la que hicieron en el trabajo práctico anterior, se pide un mapa conceptual, ¿sí? De las teorías de liderazgo y estilos de dirección. Hoy no vamos a ver estilos de dirección, lo vimos un poco la semana pasada con clima organizacional, ¿sí? Ustedes lo tienen en la teoría, es muy sencillo. Una clasificación de Likert, que era paternalista, autoritario. Bueno, lo buscan y lo hacen en un mapa mental, y el jueves que viene, el jueves 6, ¿será? Lo analizamos juntos, ¿sí? Sí, hoy vamos a ver teorías de liderazgo porque no tenemos mucho tiempo y es importante. Y tienen que hacer un mapa conceptual con las teorías de liderazgo, ¿sí? El punto número 2 es un caso, un estudio de caso con respecto al tema liderazgo. Entonces lo leen tranquilamente en su casa o en donde quieran y responden de acuerdo al texto, ¿sí? Varias preguntas que están acá, abajo, ¿sí? ¿Qué aspectos positivos y negativos resaltaría del estilo de liderazgo de Ricardo? Identifica a partir de los aspectos tanto positivos como negativos, digamos, consecuencias en el equipo. Si fuera un trabajador de la empresa, ¿en dónde se sentiría más cómodo? Bueno, son todas preguntas que tienen que ver con el caso, pero que lo tienen que relacionar con la teoría, ¿sí? Todas las respuestas las justifican con la teoría, ¿ok? Esto tiene que ver con liderazgo. El punto número 3 dice, responde y justifica, y es para desarrollar, ¿sí? O sea, lo buscan en la teoría y responden. ¿Cuál es el concepto de motivación? ¿Cuáles son los principales elementos? Y tienen que realizar un mapa conceptual de las teorías. Y abajo si ven, tienen de dónde sacarlo, ¿sí? La bibliografía. Luego sigue el punto 4, otro caso de estudio, pero en esta oportunidad es sobre motivación. Y las preguntas abajo: ¿qué futuro le ves a Pedro en la universidad? ¿Qué acciones emprenderías para motivar? ¿Sí? A Pedro, les cuentan la historia de Pedro, que es un profesor. Bueno, ¿y qué pasaría? Responden siempre con respecto, bueno, abajo ves, analizan la teoría de Herzberg, con la teoría, ¿sí? Bueno, en el punto 5 tenemos un estudio de caso también con respecto a motivación, exactamente lo mismo, leen el caso y responden abajo las preguntitas, son 3. Y el punto 6, responde, justifique y desarrolle relacionando con la bibliografía. El punto 6 tiene que ver con gestión del conocimiento, que lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Y se terminó. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Bueno, igual. Profe, ¿en este Sí. trabajo hay que poner el nombre de quién hizo cada respuesta? Sí, como siempre. Como hicieron las últimas modificaciones. Un paréntesis, Mónica, algo como para, teniendo en cuenta lo que acaban de preguntar. Son menos preguntas que el práctico anterior, pero ameritan análisis. Así que debatan, lean el caso, sean conscientes en esto, no busquen zafar porque eso se nota y eso no es un buen camino en esta materia. Son todos conceptos que les sirven para todo el camino académico. Así que léanlos y no pongan los nombres por poner. Sepan que el trabajo lo están haciendo para ustedes, no para nosotros. Así que cuando los corregimos, nos damos cuenta muchas veces que el análisis estuvo vago o si fue profundo.
Eso en pos de que se desafíen como grupo también. Bueno, Cierro paréntesis. bueno, trataba de compartir porque la otra vez no pude, y ahora creo que sí. ¿Me avisan si lo ven? ¿Se Lo ve? podrías poner como presentación y se ve completo, y si no, ahí se ve. Ah, ¿ahí se ve? Ahí se ve el Power, sí. Ah, bueno, bueno. Bueno, pueden aportar, por favor, comenten, así no se hace tanto monólogo. Hoy vamos a ver, vamos a empezar con la unidad 6, que se llama dirección. ¿Sí? Es una re linda unidad, es lo que se analiza, lo que decimos los analistas de empresas es la parte soft de las organizaciones, o sea, todo lo que es más subjetivo, teórico, conceptual, ¿sí? Y para empezar nos vamos a situar donde estamos. Ustedes vieron que para lo que es administrar tenemos 4 funciones, ya las vieron, se acuerdan de ellas, ¿no? Vimos ya la función de planificar, vimos la función de organizar y ahora vamos a ver dirigir. Que a mí me encanta y es súper importante, ¿sí? Dirigir es designar a las personas, dirigir sus esfuerzos, motivarlas y comunicarse con ellas, ¿sí? Vamos a analizar esta parte, dirección. Y para ello vamos a ver conceptos fundamentales de la dirección, que son liderazgo y motivación. Si hoy Monique, ¿querés ir cambiando las diapositivas? Se ve solo la 1. Ah, bueno, listo. Entonces voy a ver si... Tendrías que ir en el Power y abrir la ventana del Power y ir cambiando la 2, la 3, la 4. A ver. Pero... Elegí la 2. Elegí la 2 y se ve la 2. Andate Pero ¿por qué tipeando. me pasa con...? A ver, ahí se ve... No, solo la 1. No, profe. ¿Cómo había hecho la otra vez? Ahí se ve la 2. Ahí Sí. elegiste la 2 y tendrías que ir eligiendo a medida que vas a ir con el cursor marcando. Sí, pero tendría que verse como presentación. Sí. Vista. ¿Qué me habían dicho la otra vez? La vez pasada creo que usted está compartiendo el Power y lo que le dijeron es compartir a la pantalla tipo a la computadora, no el Power. Era dejar de compartir y creo que volver a compartir, pero la pantalla, no me acuerdo bien cómo era. A ver. Pantalla, compartir. Ah, y busco el Power. Ahí está, me parece que ahí, qué genio. Entonces tengo que ir a compartir pantalla, compartir. Ahí ya está. Bárbaro. Ahí sí, ¿no? Gracias. ¿Quién fue? Bueno. No estoy viendo a todos porque veo la pantalla. Bueno, esta entonces la bien. Yehiel Esperanza. Ah, gracias, Yehiel. Sí, ahí te veo. Perfecto. Bueno, entonces estamos en la función de dirigir, ¿sí? A ver si pasa. ¿Pasó? Sí, Bien. pasó. Buenos días a todos. Gracias. Buenos días a todos. De paso aprovecho para saludar. Buenos días a todos. Pasó bien. Ah, hola Patri, ¿qué tal? Bueno, entonces estamos hablando de lo que es la dirección y es muy importante. ¿Por qué? Vamos a leer lo que dice acá. Para que la planeación y la organización puedan ser eficientes, es necesario que se oriente correctamente a las personas. O sea, son todos pasos que están concatenados y que tienen un sentido, pero como ya hablamos, es algo cíclico, ¿sí? Cada función vuelve a ser importante en todo momento y forma parte o completa la función anterior y la función siguiente. ¿Por qué? Para poder llegar a los resultados esperados, ¿sí? Entonces, si nosotros realizamos la planeación, nos organizamos, luego tenemos que dirigir toda esa organización hacia el objetivo que queremos cumplir, ¿sí? Los empleados deben ser asignados a sus puestos, capacitados, guiados y motivados, ¿para qué? Para que esa tarea se pueda realizar, ese objetivo, esa meta se pueda cumplir. Y trataremos que en esta función se haga de la manera más eficiente y eficaz posible, ¿sí? Además, entonces, hay muchas
teorías y herramientas que nos ayudan a eso, ¿sí? Entonces, si hacemos un brainstorming, que es un término inglés, que significa, bueno, juntemos palabras entre todos, que se hace mucho en las empresas esto para sacar ideas, ¿no? Y veamos qué sale de todas esas palabras que todos conocemos, o que nos representan algo. Y entonces ¿alguien puede leer alguna? ¿Me puede ayudar? ¿Qué dice Designar a esta las personas. pizarra? Claro. Designar a las personas, lo que estuvimos diciendo recién, motivar, comunicar, todo eso forma parte de la dirección, ¿sí? Coordinar los esfuerzos, liderar, influir, ¿sí? Para todas estas acciones y conceptos nos van a ayudar a poder cumplir mejor nuestro objetivo, ¿sí? Pero vamos a centrarnos en lo que es el liderazgo, ¿sí? Que es conocido, y como actualmente dijimos que los términos, por ejemplo, de cultura organizacional, de clima, son tan importantes como cuestiones de números y finanzas cuando queremos analizar una organización, también tenemos que tener en cuenta el liderazgo. ¿Por qué? Porque si existe un liderazgo y si es efectivo, nos va a ayudar a llegar a esas metas y objetivos que buscamos, ¿sí? Entonces vamos a definir qué es el liderazgo, ¿sí? Según Robbins, líder es alguien que puede influir en los demás, ¿sí? Dice que el liderazgo es lo que hacen los líderes. Claro está. Pero es un proceso de guiar e influir a la persona para que alcance sus metas. Entonces, es eso, es influir a las personas para poder llegar a los objetivos, guiarlos, ¿sí? Hay muchísimas definiciones de liderazgo, ¿sí? ¿Alguien puede leer esta definición? Liderazgo. Es difícil Gracias, definir, pero Gabriel. fácil Sí. de reconocer cuando uno lo ve. El Mm. liderazgo se manifiesta cuando un integrante del grupo modifica la motivación o capacidad de los demás miembros del grupo. Sí, seguí por favor, Gabriel. Liderazgo es la capacidad de coordinar un grupo y motivarlo para que consiga los objetivos de la organización, del líder, del grupo y de los miembros del grupo. Bien. Son distintas formas de decir que es la capacidad que tiene alguien para motivar, guiar, dirigir, ¿sí? A un grupo a la consecución de los objetivos, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ustedes, los líderes tienen ciertas capacidades, vamos a ver teorías, pero tienen capacidades. Nosotros podemos distinguir un líder por ciertas características, ¿sí? Son muchísimas las características, estas son como las más importantes, pero un líder puede tener muchas características. Yo quiero, antes de leer o de explicarles cada una, preguntarles si conocen a un líder o si tienen ustedes algún referente que puedan nombrar y por qué. Porque hay muchos tipos de líderes. No hablamos, les pregunto no a nivel organizacional tal vez. Un liderazgo, un líder en su vida. Alguien que influye en su forma de actuar. ¿A quién conocen? Mundialmente conocido. ¿Puede ser el presidente, profe? Bueno, lo será para algunos, claro. ¿Por qué? Porque el presidente también tiene una función, ¿no? Él ocupa un puesto de poder y de autoridad. Pero no necesariamente por ocupar un puesto puede tener capacidad de liderazgo, ¿sí? Puede que coincidan. Ay, disculpa, a mí se me viene un Sí. ejemplo. Bueno, perdón, terminá y cuando termine. No, que puede ser que coincidan como que puede que no. Claro, a mí se me viene a colación, a la mente, esto que vos decías está buenísimo, ¿no? Porque uno sale del ámbito académico y se fija en la integralidad. Bono, el líder de U2, ¿no? Que se para en diferentes contextos, ¿no? El contexto social, el contexto cultural, el contexto organizacional, ¿no? Entonces, él con su voz y su influencia
hace declaraciones, ¿no? Entonces Claro, está, influyen en el pensamiento del claro, rector. el otro día lo leía que estaba en una exposición con el Papa, Laudato Si, en el cuidado de la casa común, y estaba Bono Sí, ahí en ese contexto, sí, y que dice, cuidado, Lustó hizo la la traducción. traducción, ¿no? Y qué contexto ahí de influencia, ¿no? Como vos decís, a cada uno le llega como le llega, pero él el Puede mensaje lo ser larga. positiva o negativa. Claro. Chicas, Nosotros, sí, eso quería justamente decir. Realmente, en términos tanto formales como informales, más allá de la ideología política, el presidente es un líder. Como el rector es un líder de la universidad y la decana es una líder de la facultad. Ahora, bueno, hay que ver, eso hay que sacarlo de lo político independientemente de su forma de liderar. Y ahí encontramos, ya empezamos a ver la distinción entre gerente, es decir, la autoridad formal en el organigrama, y liderazgo. La naturaleza misma del liderazgo. Pero está bueno, acá veo ejemplos como Marcelo Gallardo, que yo de fútbol no entiendo nada, pero creo que son todos de fútbol, Scaloni. En ese caso, son líderes. Ahora hay que ver, eso tenemos que, y más nosotros como administradores y que nos estamos formando para desarrollar líderes gerenciales, tenemos que poder saber separar la ideología política. No importa, Hitler, a su Hitler iba a manera, decir, exactamente. Hitler fue un líder. Claro, Ahora, ¿quién claro podría que sí. avalar y quién podría estar de acuerdo con el genocidio? ¿Pero fue un líder o no fue un líder? Sí, seguramente tendrá seguidores, pero me refiero a que no se puede decir que no es un líder. El presidente es un líder, más allá de sus resultados, de lo que hace, de lo que no hace, ¿sí? Bien, solo eso, perdón, quería intervenir porque me pareció interesante la propuesta de eso. Bueno, los líderes tienen ciertas características que los representan, ¿no? Por ejemplo, trabajan con grupos de personas, influyen en ese grupo, tienen visión a largo plazo, ¿sí? O sea, lo que ahora vamos a ver, un líder visionario que tiene la capacidad de ver más allá lo que pueda pasar en el futuro. Tiene inteligencia emocional, sabe manejar distintas situaciones, ¿sí? De conflicto, de emociones, de esperanza, de alegría. Es una capacidad muy importante de aquellas personas que, por ejemplo, mantienen la calma o saben cómo comportarse en algún momento o en otro, ¿sí? En general, tienen capacidades de comunicar, ¿sí? Lo que ellos expresan, lo que ellos piensan. ¿Para qué? Para que esa comunicación, para poder influenciar a las personas a quienes están comunicando. Tratan de buscar buenas relaciones interpersonales, tienen, por supuesto, capacidad para tomar decisiones. Es importante ese punto, ¿sí? Quien no pueda decidir, que sea indeciso, que no tenga seguridad, y es difícil que se pueda llegar a un objetivo, ¿sí? Tienen carisma en general, habilidad para conectar con las personas. Uno sigue a alguien si se siente a veces o identificado o le es agradable. Tienen creatividad para poder resolver distintas situaciones, ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿el líder nace o se hace? ¿Qué piensan ustedes? Un líder. Se hace, profe. ¿Por qué? ¿Por estas características que dijimos? Porque para mí todas esas cualidades las vas aprendiendo a medida que vas generando tu forma de ser, no es que naces así, es como todos los conocimientos que vas adquiriendo y vas formando tu forma de ser. En este caso, esta persona formó su forma de ser un líder. Bueno, ¿alguien piensa distinto o puede sumar? Para mí es algo como con lo que naces y a medida que vas creciendo lo vas desarrollando más. Pero si ya no tenés, o sea, si ya no naces con esas habilidades, por más que las estudies, no las vas a tener. Yo diría que un poco de ambas por ahí, porque yo qué sé, por decirlo, habilidades innatas como el carisma o algo por el estilo, capaz no podés llegar a desarrollar después o algo por el estilo estudiando. Bien, me gustan las respuestas. Bueno,
El liderazgo, hay cualidades que son innatas, claramente, sí. El carisma, las condiciones, la seguridad, tal vez la comunicación, ¿sí? Vieron que a veces en grupos de chicos en jardín de infantes ya se ven algunos chicos que toman la decisión que influyen en el grupo, ¿no? De jugar a esto, jugar al otro, o uno ya los va, algunos padres dicen, este chico va a ser un líder, o tiene características así. Bueno, claro, hay características que son innatas, pero también el líder se puede desarrollar, se puede hacer, como dice acá el título, pero esas habilidades se pueden desarrollar también. Y les explico por qué. Porque a partir de la experiencia y el estudio podemos tener todas esas habilidades. Y hay un montón de casos que se han dado así. Hay muchos cursos, por ejemplo, para la comunicación efectiva, y hay personas que tal vez no podían hacer una presentación y a través del estudio y la experiencia lo pueden lograr y esas características las empiezan a incorporar, ¿sí? Y estudiando también, se puede estudiar recursos humanos, se puede estudiar psicología, hay carreras específicas para el tema de dirección y liderazgo. Y también con la experiencia se aprende. Si una persona trabaja en un lugar y empieza a conocer, a manejar a la gente, ¿sí? Y empieza a conocer cómo se hacen las actividades, y ya en el espacio se siente cómoda, y por su conocimiento puede influenciar al resto, y esa persona, yo tengo un ejemplo de un chico, siempre mis ejemplos son en Accenture, era un chico muy callado, no se sabía si estaba o no estaba, ¿sí? Se llamaba Javier. Pero era muy inteligente y muy trabajador, y manejaba súper bien lo que es una herramienta SAP. Y de golpe, todos los que trabajamos en ese área empezamos a saber que cualquier consulta de cómo operar en esa herramienta específica de SAP, se la hacíamos a él. Y empezó a destacarse por esa capacidad que tenía, tal vez no de comunicar, no era una persona muy expresiva, pero sí tenía la capacidad de explicar cómo hacer un trabajo. Y empezó a ser un referente, porque no sabíamos cómo hacer algo con respecto a facturación, a ingreso de datos, y le íbamos a preguntar a Javier, ¿sí? ¿Se entiende? Que esas habilidades se pueden desarrollar. Llevan tiempo, claro, pero se puede, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver hoy son las teorías de liderazgo con respecto o aplicadas a la organización, ¿sí? ¿Cómo podemos liderar o qué formas de liderazgo hay o cuáles son más efectivas de acuerdo al contexto organizacional, ¿sí? Y entonces vamos a ver 3 clasificaciones. En realidad las teorías empiezan en 3 etapas, no son clasificaciones, son etapas. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a estudiar este tema, se tenían en cuenta las características de la personalidad del líder. Cuando hablábamos de liderazgo, la gente empezó a estudiar, decía, bueno, ¿quién es un líder? Bueno, es aquel que tiene, el líder se decía, que es la teoría de los rasgos, que el líder es aquel que tiene un rasgo especial, o sea, un rasgo, por ejemplo, físico, altos, personas altas, grandotas, rubias, morochas, ¿sí? Se consideraba líder o se destacaba por sus rasgos, ¿sí? O inteligente, o capaz, ¿sí? Luego, vamos a ver cuáles eran estas características. Luego, se empezó a estudiar que
no solo para ser líder era necesario tener características propias, ¿sí?, de la persona, sino que también tenía en cuenta, o era efectivo, un líder quien podía comportarse de alguna forma específica, ¿sí? No es aquel que tiene una característica, sino que se analizaba su comportamiento, ¿sí? Orientado a las personas, un comportamiento más orientado a la actividad, ¿sí? Y ahora después vamos a analizar qué clasificaciones con respecto al comportamiento. Pero luego se sumó, con los años y con el continuo análisis de la situación, se determinó que, o se crearon las teorías de liderazgo situacionales. ¿Y qué decían estas? Que también vamos a ver las más importantes, porque hay muchas. Que no solo es importante alguna característica del líder, cómo se comporta, sino que también tiene que ver la situación, el contexto, ¿sí? Porque no son sistemas cerrados las organizaciones. Entonces, el líder tiene que analizar cómo actuar, depende del contexto, no solo cómo actúa siempre el líder, va a actuar de una forma, depende del contexto, y otra forma, depende del contexto. Y estas teorías son las que fueron más ampliamente aceptadas, y lo cual yo coincido, y todos los autores también, porque uno no tiene que cerrarse de cómo actuar, sino que tiene que analizar en qué situación actuar y por qué. ¿Coinciden conmigo? Por ejemplo, una persona, un líder, puede tratar o puede ser efectivo si se maneja de una forma para un tipo de trabajo específico, y si el trabajo o la organización es distinta, como organizaciones tal vez más creativas, más flexibles, más orgánicas, digamos, no tan mecanicistas, va a tener que actuar de otra forma, se tiene que ajustar no solo a las tareas, sino también a las personas. El líder tiene que conocer con quién trabaja. Si conoce con quién trabaja, va a saber cómo influenciar en esa persona, ¿sí? Si sabe que una persona le gusta mucho el detalle en la tarea, o prefiere trabajar sin presión, entonces ese líder va a saber que a esa persona le va a tener que pedir tal vez al final de su trabajo, no lo va a molestar o seguir de tan cerca a esa persona para que haga su tarea, sino que va a ver o va a analizar o va a calificar el resultado. Ahora, hay personas que, por ejemplo, o tipos de trabajo que necesitan acompañamiento, seguimiento, que necesitan que quien trabaja con ellos los motive, les pregunte cómo está, cómo vas, ¿no? En el día a día, porque tal vez piensan que no le interesa su trabajo, o que tal vez se vaya más a lo que es la familia, y que le pregunte cómo anda la familia, y esas personas necesitan de eso. Ese líder va a tener que actuar de esa forma, o va a tener ese comportamiento con respecto a esa situación. ¿Se entiende? ¿Entienden que hay personas que necesitan líderes de un tipo y otras de otro tipo? ¿A ustedes les pasa? ¿O lo vieron? ¿Alguien está trabajando en este momento? ¿O trabajó? ¿No? Bueno, se van a dar cuenta. Martina. Yo tengo un emprendimiento y literalmente yo hago un 90% de las cosas. Y es complicado decirle a la gente o expresar tu idea, saber cómo querés publicar alguna foto de tu producto o saber cómo dirigirlo. Así que esto está buenísimo, porque la verdad que es así. Bien, pero nosotros estamos hablando de influenciar a las personas, ¿sí? Bueno, con nuestras actitudes. ¿Vos tenés personal a cargo? Sí, algo así. Tengo gente que me ayuda, que son familiares en realidad. Y yo y mi papá somos los jefes, por así decirlo, de la marca, el emprendimiento,
Y bueno, y nosotros intentamos claro, direccionar a estas personas para que se cumplan, bueno, Tal vez es una estructura más informal, ¿no? Pero ¿consideras que quién sería tu jefe, tu papá, podría ser tu líder? Claro, sí. Bueno, después vamos a ver por qué. Vamos a ver si se enmarcan alguna de estas teorías, ¿sí? ¿Sí? Si pensás que es un líder más orientado a las personas o es un líder orientado a la actividad, ¿sí? Si es un líder más autoritario, si es democrático, ¿sí? Ahora lo vamos a analizar, porque de eso se tratan estas teorías, poder encajar el estilo de liderazgo para poder conocerlo, entenderlo y analizar si es eficiente en las circunstancias, ¿sí? Bien, entonces, como hablábamos, la teoría de los rasgos que se dio entre 1920 y 1930 fueron las primeras investigaciones, ¿sí? Que focalizaban al líder por sus características, ¿sí? Rasgos físicos, intelectuales, sociales relacionados con el trabajo. Pero no tuvo mucho éxito, como dije recién. ¿Por qué? Porque tener los rasgos solo aumenta la probabilidad de que pueda llegar a ser un líder o que sea efectivo o eficaz, pero no tiene en cuenta a los subordinados, a la situación, el tipo de objetivo que alcanzar. Entonces, continuaron investigando y nacieron las teorías del comportamiento entre 1940 y 1960, ¿sí? Estudios posteriores que concentraron los estilos en el comportamiento de los líderes, o sea, qué hacían, no solo cómo eran, sino cómo se manejaban, ¿sí? Y a partir de ellas surgieron 4 estudios que vamos a verlos muy importantes. El primero es el de la Universidad de Iowa, ¿sí? Que caracterizó 3 tipos de líderes, a partir de su comportamiento estamos hablando, ¿ok? El estilo democrático es una de las más conocidas, porque lo habrán escuchado, estilo democrático, estilo autocrático y estilo liberal, ¿sí? El democrático involucra a los subordinados, delega la autoridad y promueve la participación. El autocrático dicta los métodos de trabajo, centraliza la toma de decisiones y limita la participación. Y el liberal le da libertad al grupo, ¿sí? De tomar sus decisiones y completar el trabajo. Depende de la situación que vamos a ver de este tipo de líder, ¿sí? ¿Cuál es más efectivo o no? ¿Sí? No es que el autocrático esté mal visto, sino que la verdad es que depende de la situación. Ahora sí, el análisis, a partir del análisis estuvo que el estilo democrático ha dado resultados más efectivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al participar, al delegar, y vamos a ver teorías de la motivación, hace que los empleados se sientan mejor, y cuando se sienten mejor, trabajan mejor. ¿Coinciden conmigo? Como el clima laboral, ¿sí? Bien. Otro de los estudios fue de Ohio State, todos vemos norteamericanos, que dividía a los estilos con respecto a la consideración y a la estructura inicial. Consideración era aquel líder que consideraba las ideas, los sentimientos de los seguidores, y de estructura inicial consideraba el trabajo, ¿sí? Y las relaciones los objetivos a cumplir. O sea, uno estaba más relacionado a los sentimientos de las personas, tal vez se puede relacionar a un más democrático, un participativo, y otro a la estructura inicial, al trabajo, ¿sí? ¿Ok? Luego son 4, dijimos, vamos por el tercero. La Universidad de Michigan también estudió este tipo de liderazgo y llegó a la conclusión que hay 2 tipos de líderes, el orientado al empleado y el orientado a la producción. Entienden que es muy parecido al anterior, ¿sí? Orientado a los sentimientos del empleado, a las relaciones, a las necesidades, y aquel líder que en realidad se enfoca a los aspectos técnicos y las tareas, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. Cada universidad es como que se va superando, ¿no? Va evolucionando en ese sentido. No, en este punto estamos viendo
todavía no hay evolución. Vamos a ver la evolución en las teorías con respecto a la contingencia o el ámbito que suman la situación, ¿sí? En este caso son teorías con respecto al comportamiento. Todas analizan lo mismo, pero les ponen otro nombre, ¿sí? Analizan el comportamiento del líder. ¿Ok? Sí, Todavía sí. no hay evolución, es una clasificación, ¿sí? Y después, otra de las teorías que van enmarcadas en el comportamiento, que estudian el comportamiento, cuál es la actitud del líder, es la rejilla de liderazgo, que es bastante conocida, ¿sí? Que otra vez estamos en la misma clasificación, dice que el líder puede tener interés por las personas o interés por la producción, ¿sí? Y acá vamos a pararnos un poquito en esta teoría, porque arman una rejilla bidimensional, ¿sí? Y en un eje ponen el líder que tiene interés por las personas, y en el otro el interés por la producción, ¿no? Entonces, a partir de la combinación de estos dos factores, vamos a concluir cómo es ese liderazgo, ¿sí? Cuán orientado están las personas y cuán orientado está la producción, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? Se le da un valor del 1 al 9 a cada una de las variables, ¿sí? Cuánto está orientado a las personas y cuánto está orientado a la producción. Y de acuerdo a eso, se une el punto en esta rejilla. O sea, si son 9 por 9, hay 81 opciones de cómo puede ser el líder, ¿sí? De acuerdo al nivel de que esté cada uno. Pero se identificaron 5 puntos para poder explicar, o sea, aquellos que se acerquen al 1-9, aquellos que se acerquen al 1-1 van a tener las características más a estos puntos específicos, que son como los más diferenciados, ¿ok? ¿Sí? Y se les puso un nombre a cada uno de los puntos. Por ejemplo, si este líder tiene un alto orientación a las personas, ¿no? Pero una alta orientación a la producción, se le llama administración del flujo campestre, ¿sí? La atención y consideración a las necesidades de las personas para satisfacer las relaciones a un entorno organizacional y un ritmo de trabajo. O sea, se centra en la consideración de las personas, este líder, ¿sí? Si obtuvo ese nivel. Si tiene bajo interés por las personas y bajo interés por la producción, se le llama administración empobrecida, ¿sí? Ejerce el mínimo esfuerzo para lograr que se haga el trabajo requerido, ¿sí? Bueno, lo mismo con lo opuesto entre administración del club campestre y administración de tareas, que es el punto, que es el 9-1, y después estaría lo que está en el centro, ¿sí? Y en los dos, en el máximo puntaje que tendría cada uno, que sería alto administración por interés por las personas, alto interés por la producción, administración por equipo se llama, ¿sí? Como vemos acá, los líderes tuvieron un mejor desempeño con estilo en el 9-9, o sea, que se orientaron a las personas altamente, una gran orientación a las personas y un gran interés por la producción, ¿sí? Esos serían como que los líderes más efectivos, ¿sí? De acuerdo a esta teoría. Terminamos con las teorías de comportamiento, ¿sí? Que eran 4. Vamos con las teorías con un enfoque a las contingencias, o sea, aquellas teorías que suman la cuestión de la situación, en qué entorno estamos hablando, cómo son las... Sí. Una consulta. En el tema anterior, solamente son 5 opciones, esas las que aparecían o no.
Sí. No, pueden haber 81 pueden haber, opciones. tipo, Pueden haber, adentro, lo que digamos, pasa de las que se... mejillas. Claro. Otras. Imagínense, puede ser que le haya dado como resultado 6 en interés por las personas, ¿no? Y, por ejemplo, 6 del interés por la producción y 4 de interés por las personas, ¿no? Que se ubique acá, en esta matriz, este líder que estamos analizando. Bueno, vamos a acercarnos a este punto, entonces vamos a decir que es un líder con administración a la mitad de camino, ¿sí? El desempeño organizacional adecuado es posible, siempre que se equilibre la necesidad de hacer el trabajo, ¿entienden? Ahora puede ser que el líder, su calificación haya dado 9 en interés por la producción y 8 en interés por las personas. Bueno, vamos a decir que es un líder que se acerca a la administración por equipos, ¿sí? Son puntos de referencia, porque no se pueden explicar cada uno de los cuadritos. Hicieron 5 referencias para tener como todo el control de la situación. Bueno, vamos a ver el enfoque de las contingencias, ¿sí? Y acá vamos a analizar 3 teorías de liderazgo con respecto, estas teorías analizan el liderazgo empresarial, ¿sí? En la organización, ¿ok? Estas teorías se relacionan con situaciones concretas. ¿Y estas situaciones concretas cuáles son? Las características del grupo, la estructura de tarea, entre otros. Entonces, el liderazgo situacional o contingencia es lo mismo, es algo que hay un factor o una variable incierta, ¿sí? Para analizar. Eso es lo que dice. Hay cosas que no las podemos manejar. Entonces podemos recabar la mayor información posible, ¿sí? Pero van a afectar en el liderazgo. ¿Se entiende? ¿Alguien quiere decir algo? No sé. Bueno. Entonces se adoptan diferentes estilos dependiendo de la situación. Eso tienen que entender. Los miembros del equipo para poder liderar, ¿sí? De acuerdo a la situación, se van a tomar distintos estilos. Las teorías más importantes de la contingencia son 3, ¿sí? Que intentan responder contingencias del sí, entonces. Es decir, si el contexto o la situación es de una característica específica, entonces el mejor estilo va a ser el siguiente, ¿sí? Es como un condicional. Si pasa esto, entonces esto. ¿Se entiende? Si la situación es esta, entonces el mejor liderazgo es esto. Y no es que es de una forma o la otra, el líder. Que son las que más se ajustan a la realidad, digamos, ¿sí? Entonces, para ello vamos a analizar 3 modelos. El modelo de Fiedler, la teoría de liderazgo de Hersey y Blanchard y la teoría de la ruta meta, ¿sí? Vamos a empezar con Fiedler. Estas son un poquito más complicadas. Bueno, Fiedler proponía que el desempeño efectivo de un grupo dependía de hacer que coincidieran el estilo del líder y el control de la situación, ¿sí? Entonces, el objetivo de este modelo era predecir si el estilo del líder era efectivo con respecto a la situación, ¿sí? Entonces, para esto, Fiedler definió, o dijo, que los pasos a tomar para hacer este análisis es, primero, definir el estilo. Y él decía que había 2 estilos, orientado a la tarea o a las relaciones. Y igual que el caso anterior, ¿cómo sabíamos cuál era el estilo? Dice que hay un cuestionario del compañero de trabajo, ¿sí? A partir de un cuestionario a ver cómo va a actuar de distintas formas, vamos a ver si está más orientado a las tareas o a las relaciones. Pero además, no solo había que definir el estilo, había que definir el grado de control de la situación, o sea, cuánto este líder controlaba la situación, porque depende del control de la situación que tiene que ser de una forma o de otra, ¿sí? Y el control de la situación estaba dado por 3 variables, la relación líder-miembro, la estructura de las tareas y el poder de posición. A partir de estas 3 variables, alta, baja, media, se puede analizar cuál es el grado de control, ¿sí? Lo tienen todo en la teoría igual, ¿eh? Y llegó al resultado de
este análisis a partir de este gráfico, que es más, como siempre decimos, que a partir de los gráficos uno podemos entender más fácil qué nos quieren decir, ¿no? ¿Cuál es la teoría? Y entonces, en un eje se analiza el desempeño del líder, si es bajo o es bueno, o alto. Y en el otro eje se analiza el grado de situación, ¿sí? Entonces se llega a la conclusión que pueden haber 3 tipos de situación a partir de la combinación de estas 3 variables que vimos recién. La situación puede ser muy favorable, moderadamente favorable y muy desfavorable. Entonces, de acuerdo a el desempeño del líder, no, de acuerdo a cómo es el líder, si está orientado a las tareas o orientado a las relaciones y la situación, vamos a poder analizar cómo va a ser su desempeño, ¿sí? Entonces, si nos paramos acá, ¿no? Si hay una situación muy favorable en la empresa, ¿sí? Las relaciones son buenas, la estructura de tarea es alta, el poder de posición es fuerte. A ver si se ve en mi cursor. Sería el mejor liderazgo según Fiedler. Tenemos que posicionarnos acá e irnos a las curvas. ¿Cuál creen que es el... Si yo me paro acá, de acuerdo al desempeño, ¿cuál es el mejor liderazgo? ¿El orientado a las tareas? Perfecto. ¿Sí? Si la situación es moderadamente favorable, Fiedler dice que el mejor liderazgo a llevar a cabo es el orientado a las relaciones. Y si la situación es muy desfavorable, el mejor liderazgo es orientado a las tareas, ¿sí? Entonces vemos que de acuerdo al desempeño del líder hay dos opciones, o sea, orientado a las tareas va a ser más eficiente de acuerdo a las situaciones que orientado a las relaciones. Solamente en situaciones moderadamente favorables sirve el orientado a las relaciones, ¿sí? ¿Sí? De este análisis, Fiedler concluye que la única opción de mejorar el desempeño es o cambiando la situación o cambiando el líder que tengamos, ¿sí? ¿Sí? Entonces es un análisis, como dijimos acá, el objetivo es predecir la efectividad del liderazgo. O sea, a ver, analizando cuál es nuestro líder, cuándo va a ser más efectivo, ¿sí? De acuerdo a la situación. ¿Sí? Viene otro más complicado. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, genial. Cuando expliquen esta teoría, entiendan que el objetivo es decir cuál es el líder más efectivo. Y entonces van a tener en cuenta la situación. Y esa situación, ¿cómo va a estar armada? A partir de la relación líder-miembro, estructura de tareas. No lo van a hacer ustedes. O tal vez algún día que sean líderes o estén en una empresa y quieran definir cuál es el mejor estilo de liderazgo de acuerdo a la situación, puedan llegar a hacer este análisis, ¿sí? Lo importante es entenderlo, sí. Este análisis es el que hay que empezar a ejercitar en el trabajo práctico, porque están los casos, y los casos van a tener data, van a tener información, van a saber qué actividad, qué tarea, el contexto, esa contingencia, ese análisis, es en este ejercicio académico del trabajo práctico, tienen que ponerse con estos cristales, con estos cristales de las distintas teorías que está explicando Monique. Sí, creo que hay uno que pide analizar de esta forma o de esta. El liderazgo de Hersey y Blanchard. O sea, el que vimos fue el primero, el de Fiedler, ¿sí? Número 1. Vamos con número 2. Con respecto a las teorías situacionales, ¿sí?
¿Qué dice Herschel y Blanchard? Estos son todos contemporáneos, no es que uno va primero, sino que son formas distintas de ver la situación y el liderazgo, ¿sí? Si a ustedes les preguntan, es muy probable que le pregunten cuáles son las teorías relacionadas con, que toman en cuenta, o las teorías situacionales, ¿sí? Describan las teorías situacionales. Bueno, son 3, estas son las más importantes, ¿sí? O las que vemos, las que vemos en el libro. También les pueden preguntar cuáles son las teorías del comportamiento, y bueno, son las de Michigan, la de rejilla de liderazgo, la de Iowa, ¿sí? Sepan entender cuáles teorías corresponden a qué tipo de clasificación, ¿sí? Bueno, Herschel y Blanchard, 2 personas. Creo que es una mujer y un hombre. Bueno, ¿qué dice esta teoría? Que un líder debe tener un comportamiento distinto, o estilos distintos, de acuerdo a la madurez de los empleados, ¿sí? De acuerdo a esa madurez tienen que ser de un estilo o de otro. ¿Y qué es esa madurez que hablan? Bueno, la madurez viene dada por 2 variables, la capacidad y la motivación, ¿sí? La capacidad es cuántos saben realizar la tarea, o cuántos están formados para hacerla. Y la disposición, o la motivación, es cuánto quieren hacerla, cuán motivados están, ¿sí? Entonces, los atributos de la situación que hay que valorar, la propuesta de estilo nos va a dar el estilo más adecuado. ¿Se entendió? Que los estilos van a tener en cuenta, están dados a partir de la madurez, ¿sí? Y de la capacitación, de la capacidad. Bueno, voy a explicar este cuadro tan lindo. Bueno, Hershey y Blanchard dicen que hay como una evolución de esa madurez y de esa capacidad, o distintos tipos de situaciones, ¿no? Situación 1, 2, 3. Entonces, puede ser el caso que un empleado esté posicionado en el cuadrante M1, que es una madurez escasa. No sabe cómo hacer la tarea, no quiere, además no tiene la disposición, no está motivado. Generalmente puede pasar cuando un empleado recién ingresa a un puesto de trabajo, ¿no? Que puede estar motivado, pero bueno, en general, estas son las 4 opciones. Entonces, de acuerdo, esta teoría dice que de acuerdo a la madurez hay que llevar a cabo un estilo de liderazgo adecuado a la madurez, ¿sí? La situación, o la parte situacional, es la madurez, ¿sí? Entonces, sí, puede ser que no quiera y no sepa. También puede ser que no sabe cómo hacer la tarea, pero quiere hacer la tarea, ¿sí? Está motivado para hacerla. El caso número 3 puede ser que sabe cómo hacer la tarea, pero se desmotivó por algo. Sueldo, ya que sabe, quiere que le paguen más. No sé. Y después está el último caso, que está motivado y quiere hacerla. Se dice, es maduro, altamente. El empleado está maduro, como una fruta, después es moderado, y después es un empleado inmaduro, ¿sí? Son las situaciones, las distintas situaciones que se pueden dar. Entonces, miren, de acuerdo a esas situaciones, Hershey y Blanchard dicen que si la situación es de baja madurez o inmaduro, el líder tiene que ser o llevar a cabo un liderazgo de dirección, ¿sí? Si el empleado se encuentra en una posición de madurez intermedia o es moderado, el líder entonces tiene que trabajar en la formación y el apoyo, ¿sí? ¿Por qué? Formación porque si es, por ejemplo, si es el caso de
M2 quiere pero no sabe, el líder tiene que estar acompañándolo para enseñarle, ¿sí? Y si es el caso acá, como vemos, de apoyo, es que sabe pero no quiere, entonces hay que apoyarlo para que sí quiera, hay que tratar de guiarlo para que ese conocimiento le sirva para también tener la motivación, ¿sí? Y cuando ya el empleado tiene una situación de que está maduro, o sea, sabe la tarea y quiere hacerla, entonces el liderazgo que se debe ejercer es de delegación, ¿sí? O sea, está bien, hacela, te responsabilizo por lo que estás haciendo, te paso trabajo. ¿Qué dijimos que era delegar? ¿Se delega la responsabilidad? Dijimos que no. O sea, puede existir una responsabilidad compartida, pero siempre, al fin y al cabo, el líder o el director va a tener, por más que delegues la tarea, una responsabilidad final, ¿sí? Bueno, y por último, de estas teorías de contingencia, nos encontramos con la más sencilla de explicar, que es la teoría de la ruta meta de Robert House. ¿Y qué dice esta teoría? Que en realidad el líder tiene que generar o apoyar esa ruta, tiene que allanarle el camino para que se llegue a esa meta, ¿sí? Y entonces también identifica estilo de líderes, como en el caso anterior, pero los nombra distintos, ¿sí? Pero todos tienen relación. Entiendan que con el nombre no importa, sino que es realmente lo que hacen. Entonces, esta teoría sostiene que el trabajo de un líder es ayudar a los seguidores a alcanzar las metas, tanto personales, eso es de acuerdo a la motivación que tenga cada uno, como organizacionales, ¿sí? Proporcionando la dirección y el apoyo necesario, ahí está, allanándoles el camino, asegurando de que estas metas puedan ser compatibles con el grupo. Y entonces ahí analizamos de vuelta la situación. ¿Por qué? Porque el líder se va a ajustar a esas metas que se buscan y a esos objetivos personales y organizacionales, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ellas, se va a ajustar el tipo de liderazgo. No es que exista uno mejor o peor. Tiene que ver la situación, cómo llevar a cabo o manejar ese estilo de acuerdo a distintas situaciones, ¿sí? O en este caso, a distintos objetivos personales, organizacionales, ¿sí? Identifica 4 tipos de estilos de liderazgo. Directivo, comunica a los subordinados lo que se espera de ellos, programa el trabajo que debe hacerse, proporciona una guía, ¿sí? Es como, no es un autoritario, pero sería un más orientado a las tareas, ¿no? Les comunica, les dice lo que se tiene que hacer, ¿sí? Después tenemos el solidario, que muestra interés por las necesidades de los seguidores, el participativo, consulta con los miembros, y el orientado a los logros, establece objetivos desafiantes y espera que los seguidores desempeñen su nivel. Entonces, Robert House dice que el líder tiene que adoptar o va a adoptar alguna de estas 4 formas de acuerdo a esta ruta meta planteada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, estos son ejemplos, si hay un conflicto en el grupo o las tareas son poco claras, lo mejor es adoptar un liderazgo directivo. O sea, alguien que ponga las reglas, que tome decisiones, porque muchas veces pasa que hay conflictos y si nadie termina de decir cuál es la dirección a seguir o cuáles son los próximos pasos a seguir, es un conflicto que no se va a solucionar. Hay veces que no se solucionan los conflictos, porque también tienen que ver cuestiones personales, pero alguien tiene que tomar la decisión de decir, bueno, vamos a seguir este camino, ¿sí? Otra opción, las tareas poco claras, cuando la gente en las empresas no sabe qué hacer, no hay un manual de funciones,
tal vez son nuevos en esa posición, ¿sí? Entonces, el mejor liderazgo es el directivo, porque los ayuda, los va a guiar, les va a decir cómo se necesita este tipo de liderazgo, cómo hacer las cosas, porque si no están en un quilombo, para decir, o sea, no va a ser un trabajo organizado y no se va a llegar a los objetivos, que al fin y al cabo es por eso que estamos analizando estas cuestiones. El fin último, siempre yo les digo, es que los objetivos se cumplan, ¿sí? El fin último ¿de qué? De la planeación, el fin último de organizar, de dirigir. ¿Para qué? Controlar, para que los objetivos, podamos llegar a nuestros objetivos como organización. ¿Se entiende? Bueno, con tareas más estructuradas se necesita un liderazgo solidario. Tal vez aquel que acompañe, ¿sí? A hacerlas, porque en realidad están claras, pero son muy, muy específicas, y si a veces hay alguna decisión para tomar y está tan estructurada, y no está dentro de esa estructura, eso que ocurre, bueno, tiene que haber un líder para acompañar a esas decisiones, ¿sí? Cuando los seguidores tienen control interno, o sea, ¿qué significa? Que ya manejan, vieron que están todas las teorías relacionadas, ¿no? Porque estamos hablando de una situación madurez e inmadurez, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, al fin y al cabo, que un líder tiene que ajustarse a la situación que tiene enfrente, ¿sí? ¿Coinciden conmigo que ese es el mejor liderazgo? No pueden decir que el mejor liderazgo es el democrático. Bueno, tal vez, si la situación lo amerita, sí. Tal vez el autoritario se ha estudiado que en la mayoría de situaciones no es el mejor, pero si se necesita algún tipo, en una situación muy específica, tal vez no un autoritario, sino un directivo, ¿sí? Si a ustedes les preguntan, ¿existe un mejor liderazgo? ¿Qué van a contestar? Depende de la situación. Exactamente, ¿sí? Y para poder llegar a hacer eso, tienen que conocer la situación, ¿sí? Y después, ahora ya vamos a pasar a las teorías de motivación, o sea, a ver cómo son nuestros empleados, qué necesitan, qué quieren, ¿sí? El líder tiene que conocer a sus empleados, ¿sí? Y tiene que conocer la situación, la empresa donde está, el contexto, las relaciones de poder, las tareas, ¿sí? Bueno. La ruta meta fue la última teoría que explicamos de acuerdo a lo que son teorías de liderazgo situacional, ¿sí? Luego, más contemporáneo, aparecen estas teorías o llaman a los líderes de esta forma, las últimas estudios, digamos, las últimas definiciones, acá como diría, las opiniones más recientes acerca del liderazgo, hacen como un resumen de las anteriores, ¿sí? Y le suman, siempre suman más cosas, porque se estudia, se analiza y suman. Entonces, dicen que en realidad un liderazgo efectivo es el transformacional, que surge del transaccional anterior, que era el líder que guiaba por medio de intercambios, o sea, yo hace una cosa y yo te recompenso en otra, ¿sí? Que eran como lo primero, tal vez más como de buscar la forma de ser efectivo, pero lo mejor, dicen estas nuevas teorías de liderazgo, que además de conocer la situación, ¿sí? De ajustarse, también tienen que puntualizar o dirigirse a lo que es transformar a esos empleados, o sea, motivarlos, hacer que se inspiren a seguirlos, ¿sí? No solo ajustarse ellos a la situación, sino tratar de influenciar en esos empleados, y para eso va a hacer que logren muy buenos resultados, o sea, transformar, estimulen a los seguidores, ¿sí? Cambiarlos para el objetivo que ellos buscan. Eso va a generar un liderazgo efectivo.
También se le suma el carisma, ¿sí? Además de aquel líder que se adapta a la situación, que transforma, se ha estudiado que el carisma, o sea, como en los primeros estudios, como rasgo de la personalidad, sumado todo el resto, hace que el liderazgo sea más efectivo. Si líderes entusiastas, seguros de sí mismos, hace que influyan, mejora el comportamiento de las personas, ¿sí? Y el líder visionario, como característica importante, que motiva, que puede ver más allá, porque imagínense que ustedes siguen, como dijimos, supónganse que su jefe en un trabajo es además su líder, coinciden, o sea, coincide su posición en la organización y además tiene características que hacen que influyan ustedes, y no por la autoridad que tengan, sino por alguna característica que haga que lo sigan, ¿sí? También puede ser la autoridad que hagan que ustedes lo sigan, ¿sí? Que sea represor, que les dé miedo, ¿sí? Pero no son los líderes más efectivos. Bueno, los líderes más efectivos son los que transforman, los que tienen buen carisma y los que son visionarios, que ven más allá, que les pueden ayudar a no solo cumplir sus metas de la organización, sino poder ahora vamos a ver, autorrealizarse, ¿sí? Imagínense que alguien que pueda ver más allá, como acá el ejemplo que fue Steve Jobs, ¿no? En una organización. ¿Cómo no van a seguir a Steve Jobs? Les da futuro. ¿Seguirían a alguien que les dice, les da opciones de cómo puede llegar a ser el futuro, dentro de las certezas que puedan tener, o caminos de forma de resolver las cosas? ¿Lo van a seguir o no? Aquellos líderes, gracias. Aquellos líderes visionarios hacen que la gente los siga, porque si no les da sensación de estanco. Si ustedes siguen a una persona que dicen, bueno, acá se terminó la tarea, no van a aprender más, no tienen mayor posibilidades de seguir, de mejorar o de cambiar la situación, no les va a inspirar o no les va a dar muchas opciones para seguirlo. Ahora, una persona que puede tener la visión más allá de las cosas, analizar la situación más allá, es una persona que da aptitudes ahí, y no solamente visión de lo que pueda llegar a pasar, que motive, inspire, que vea escenarios positivos, sino también realista, alguien que que no sea ilusionario ni les regale pajaritos, por ejemplo, no, ustedes van a seguir a alguien que les va a dar la seguridad y cómo son las cosas, que sabe, ¿no? Que sabe dónde está parado, que sabe cuál va, ustedes les van a creer a alguien que les diga, sí, mañana las ventas de la empresa van a crecer porque el mercado se amplía, y puede ser que tenga razón, pero van a seguir a esa persona si realmente es una persona que tiene visión, que bueno, dice, bueno, las necesidades nuevas de la gente son estas, pero además es realista, bueno, con los recursos que tenemos las podemos alcanzar o no, ¿sí? Porque si no es un líder que lleva a todos al fracaso. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, vimos las principales teorías del liderazgo, ¿sí? Ahora con esto ustedes pueden agarrar la teoría y analizarlas y ver. Y si tienen dudas, las vemos el jueves. O tal vez le van a surgir dudas al aplicarlas al trabajo práctico, ¿sí? Pero así es como ustedes tienen que representar o hacer el mapa o el mapa conceptual, ¿sí? A partir de esto, hagan tres posiciones de la historia, y que primero las teorías del rasgo, después cómo fue creciendo ese conocimiento, ¿sí? Analícenlo así, y de acuerdo a cada situación, analizan las teorías que se fueron planteadas con respecto a esa situación y esas creencias, ¿sí? Plantéenlo así. Si ustedes piensan que tienen otra forma de plantear, mejor,
lo hacen y lo vemos en clase, lo analizamos juntos, ¿sí? O relacionan teorías, estaría buenísimo. Pero tienen que tener esa estructura mental para poder entenderlas, cómo fueron evolucionando y qué variables se fueron sumando, ¿ok? A cada una. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir sí? Por favor. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno. Ahora vamos a ver, el segundo tema de la unidad son 3 temas, porque el siguiente es conocimiento, crecimiento organizacional, desarrollo de las organizaciones. Entonces, hoy nos toca terminar motivación. Creo que vamos a terminar, si no, si nos queda algo lo seguimos en la clase siguiente. Vamos a ver el tema de motivación, que es un tema re lindo, porque forma parte de la vida diaria, no solo lo que nosotros nos vamos a enfocar en motivación empresarial, ¿no? O sea, cómo ese líder puede hacer que influenciar a las personas. Y entonces tenemos que saber qué sienten, qué esperan, ¿sí? Cómo están posicionadas esas personas dentro de la organización. Entendiendo eso, podemos entender en qué situación están y cómo ayudarlas, ¿sí? Motivar es un concepto muy importante. Pero vamos a ver motivación. Y voy a comenzar este tema con esta pregunta y quisiera que ustedes me contesten qué piensan antes de analizar el resto de la clase. ¿Qué piensan? Yo diría que es una gran motivación, pero obviamente no la única. Por ahí las condiciones de trabajo, las relaciones que hay, o sea, el ambiente también. Entonces, bueno. Perdón. Disculpa, Sí, bueno. a mí se me viene a colación como para que piensen, ¿no? Esto que estaba diciendo recién Gabriel. Vimos en algunas escuelas de administración, ¿no? ¿Qué pasaba con las relaciones humanas? ¿Qué decía Mayo sobre esto? Científicamente comprobado. Exactamente, Julieta, ya lo vamos a ver. Perfecto. No, está bien, está perfecto, porque a eso vamos, porque se estudió esto, no es que lo decimos nosotros porque lo decimos. Se estudia, claro. Pasa que a veces es difícil estudiar ciencias sociales, que son distintas a las ciencias, que son ciencias más blandas que no por ejemplo, la matemática, la biología, que 1 más 1 es 2 menos si analizamos sinergia. Por eso está buenísimo esas teorías de liderazgo, porque ahí tiene un análisis cuantitativo, esos cuadros, esas matrices también nos ayudan a estructurar un poco esto que a veces tiende mucho al soft y tiene una parte estructurada de análisis y está científicamente comprobado. Claro. Cierra paréntesis. Perfecto, o sea, en realidad está científicamente comprobado porque son estudios en donde la mayoría de las, como la psicología, de acuerdo a un punto, una influencia, algo, ¿cómo se dice? Un puntapié, algún factor que haga hacer una reacción. Se estudia que el comportamiento va a ser de la siguiente manera, ¿no? Como en economía, si suben las tasas de interés, y bueno, habrá más plazo fijo, pero bueno, al ser también ciencias blandas, no todos van a reaccionar de la misma manera, o sea, no todos van a tener al mismo estímulo, no me salía. El estímulo, la conducta, ¿sí? Puede haber como se dice, un patito negro. Pero bueno, en general, en su mayoría es así en ciencias sociales. O sea, a partir de un puntapié se espera el comportamiento de César. Entonces se puede estudiar el comportamiento de los seres humanos. Obvio que va a haber alguno que no dé con el parámetro. ¿Coinciden conmigo? Alguien que a partir de una influencia no actúe de esa forma, ¿sí? Hay personas que a partir del miedo o de una situación de miedo no les genera miedo. La mayoría tal vez sí. ¿Se entiende?
Bueno. De ahí, Entonces, lo último que digo, no hay una organización igual a la otra, así claro. que es muy importante esto, de entender que hay que analizar y que estas contingencias hay que ponerle también ese grado de originalidad en el análisis para lograr verlo. Cierro paréntesis. Bien, entonces es muy importante que lo que dice acá, que el dinero no es lo único, no estamos haciendo ojos, vista ciega a que el dinero no motiva, claro que sí, y por supuesto que a algunos los va a motivar más que a otros, sí, pero hay otros factores, otras variables que motivan o que hacen que una persona pueda realizar su trabajo de manera eficiente, por ejemplo, nuestro trabajo como docentes. O sea, el dinero no es la variable más importante, entenderán que no es así. Hay otras situaciones que nos motivan para poder dar clase. Por supuesto que una retribución es importante, claro, porque sin una retribución uno no puede darse como que el objetivo cumplido, pero tal vez no la principal. Y el caso de las maestras, los profesores, es una. ¿Qué otro caso me pueden dar en donde hay trabajadores que el dinero no es lo único o no es la variable principal porque vayan a trabajar todos los días o alguna vez por semana? Los y los bomberos, profe. Los enfermeros. Los de salud. Los de salud. Claro. Policía, bombero. Claro, claro. Los bomberos lo hacen por la sociedad. Tienen un sueldo básico por la sociedad, o tal vez por otros beneficios aparte. Quizás una persona quiere socializar y le es importante estar en contacto con otra gente y le sirve para poder tener amigos. Van a trabajar porque les da la parte social que si no se quedarían adentro de una casa, ¿sí? Los que trabajan en ONG tienen ese objetivo final de ayudar al prójimo, los que trabajan para organizaciones que cuidan los animales, ¿sí? Si no, no existirían todos este tipo de trabajos. Bueno, ¿qué significa motivación? Viene del latín, motivus es movimiento, sion significa acción. Entonces es la energía o empuje que siente una persona para hacer algo. Eso es motivación. Es el motor que tenemos interno que nos ayuda a conseguir ese objetivo, ¿sí? Esta definición es la importante, chicos. Esta, que viene de Robbins, y esto es lo del trabajo práctico. Se refiere al proceso mediante el cual los esfuerzos de una persona se ven energizados, dirigidos y sostenidos hacia el logro de una meta, que es más o menos lo que dijimos antes, ¿no? El motor, esa fuerza que se tiene para hacer algo, para llegar a un objetivo. La energía es la intensidad, la dirección es a dónde vamos, y la perseverancia o el resultado es el esfuerzo que es lo que queremos concretar, ¿sí? Esa es la definición de motivación según Robbins y la que nosotros, la cátedra, toma en cuenta, ¿sí? Bueno, entonces estábamos hablando, como recién dijo Julieta, que nosotros vimos un poco de historia y de teoría con respecto a las escuelas. ¿Y qué pensaba Frederick Taylor? Esto lo dijo, ¿sí? Y lo escribió. Decía, ¿alguien lo puede leer? Por favor. Por favor. Gracias. Es un paréntesis, discúlpame, pero apoyando todo esto que decís, que es tremenda, aparte lo decís con unas ganas de ser todo esto que estás diciendo, Monique. Estas son las teorías traídas al 2022. Eso es el valor de esto, de entender cómo estos autores nos ayudan. Uy, se cortó. Sí, bueno, yo la verdad es que trato de motivarlos para que escuchen esto, porque a veces es difícil todas estas teorías, leerlas, y si lo pensamos tal vez como una historia, un cuento, ¿sí? Podemos internalizarlas un poco más, ¿sí? Entonces, al entender de por qué vienen y cómo se dan, nos puede ser más fácil estudiarlas, ¿sí? Así que bueno, ¿quién hablaba? ¿Martín? No, ¿quién iba a leer?
por Yo, profe. favor. Dinero es lo que motiva principalmente a los trabajadores y los demás asuntos son poco importantes. Frederick Taylor. Taylor, claro. Entonces, sabemos que hacía hincapié en las tareas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estudiaron escuela? Él pensaba que gracias a la retribución el trabajador iba a trabajar más horas y iba a producir más, ¿no? Pero ¿qué pasó? Eso lo vimos también con las escuelas, con Mayo, con la Escuela de Relaciones Humanas. Empezaron a hacer experimentos porque pasaba que se les pagaba a los empleados, ¿no? Se les daba horas extras para que ganen más, pero al fin y al cabo había muchas ausencias, producían lo mismo, y entonces decían, bueno, ¿qué está pasando? Hicieron un experimento, un estudio largo en esta industria de Western Electric, ¿sí? ¿Por qué? Porque habían grados de ausentismo muy grandes y aplicaban la teoría de la retribución, de pagarles por cada tarea que hacían. Y entonces se dieron cuenta que empezaban a faltar, que la productividad no era la esperada porque habían malas condiciones laborales, ¿sí? Y después, no solamente se le sumó eso, sino que además después se le sumó un jefe, un líder, hacían equipos de trabajo, ¿se acuerdan? Y entonces eso hacía que trabajen mejor en grupos y con alguien que los dirigiera, ¿sí? Y entonces los resultados o las conclusiones de esta teoría, que se descubrió que el aumento de la productividad se debía también a factores sociales, como el trabajo en equipo, una administración capaz de comprender el sentimiento humano, ¿sí? Eso eran unas variables que ayudan a que se pueda trabajar mejor. El ser humano es motivado no solo por estímulos económicos y salariales, sino cuestiones sociales, ¿sí? Nos pasó en la pandemia. Quizás las personas cobraban lo mismo, pero al estar encerradas en su casa con una computadora, no eran productivas porque les faltaba la motivación de estar con otros compañeros, ¿sí? Trabajando, o con un jefe que los ayude, o que los mire, que les diga, lo hiciste bien, pero personalmente, ¿se entiende? Entonces, surgen las teorías de motivación, porque se necesita entender a las personas, ¿sí? Poder explicar su comportamiento, ¿sí? Por eso surgen las teorías se estudia el comportamiento de las personas, ¿sí? Y vamos a ver 1, 2, 3 teorías importantes, como troncales, y después las teorías contemporáneas, ¿sí? Vamos a ver estas teorías, vamos a analizarlas, a ver si ustedes pueden entender qué dicen estas teorías. Bueno, la primera teoría que vamos a ver es la teoría de Abraham Maslow, ¿sí? Es muy conocido Abraham Maslow porque la mayoría de la gente que estudia administración, recursos humanos o cuestiones directivas estudia Maslow porque todavía es contemporáneo, ¿sí? Fíjense que esta teoría se escribió en 1943 a partir de las teorías de relaciones humanas, y entonces donde empiezan las escuelas clásicas del comportamiento organizacional. Y es una teoría que se basa en la jerarquía de las necesidades. Maslow decía, las personas se comportan buscando satisfacer una jerarquía de necesidades, ¿sí? Eso decía Maslow. Acá está Maslow, falleció en 1970, padre de psicología humanística, y creó la pirámide de necesidades de Maslow, porque él decía que hay una jerarquía. Si ustedes hablan de Maslow, se les va a venir a la cabeza la pirámide. Cuando lo estudien y alguna vez lo recuerden o tengan que hablar de él o sepan, si yo conozco su teoría, se les va a venir la pirámide, porque Maslow es igual a pirámide, ¿no? Porque creó una pirámide, la pirámide de Maslow, o sea, es la respuesta. Bueno, el psicólogo Abraham Maslow, en su obra Motivación y Personalidad, afirmó que la motivación parte de una situación de necesidades de jerarquía, ¿sí?
Entonces, esa es su pirámide, en donde hay una jerarquía de necesidades, desde las más básicas y las de orden superior. Y él te decía que un gerente o una persona no puede pensar en necesidades de orden superior si las básicas no las tiene completas, ¿sí? Entonces, para pensar en que necesito estar con gente, necesito que autoestima, yo antes de eso, como ser humano, me voy a comportar así, voy a necesitar que mis necesidades fisiológicas de seguridad, que decía Maslow, que eran las de orden inferior, estén satisfechas o cubiertas, ¿sí? ¿Y cuáles son cada una? En la base de la pirámide, las básicas son las fisiológicas: alimentación, respiración, descanso, reproducción. Luego vienen las de seguridad, o sea, tenemos cubiertas las fisiológicas, empezamos a tener necesidades de seguridad. Seguridad física, de salud, de empleo, familiar, ¿sí? Luego, una vez que tenemos esas completas, vamos a pasar al siguiente escalón, que son las necesidades sociales, ¿sí? Amistad, afecto, bueno, no sé esto de dónde salió, pero debe ser, bueno, sociales, de estar junto a personas, ¿sí? De socializar, ¿sí? Trabajar en conjunto, trabajar en equipo, de reconocimiento, respeto, confianza, y a lo último, como las necesidades de autorrealización, como que las más altas, una vez que como seres humanos tenemos todas las necesidades completas, ¿sí? Comida, techo, seguridad, y con respecto a la organización, esto lo podemos ver, que las fisiológicas que llama Maslow, lo traspasamos a lo que es una organización. ¿Cuáles serían las necesidades fisiológicas en una organización? ¿Cuáles son las más básicas? Si lo llevamos a este análisis para necesidades organizacionales. Díganme, ¿qué les piensan? Las básicas, las que tenemos que tener para entrar a un trabajo. Las herramientas, una computadora, escritorio. Bueno, un escritorio, el salario, ¿sí? El lugar donde trabajar, ¿sí? Descanso, alimentación, bueno, un tiempo para poder almorzar o que te den un refrigerio. Sin todo eso no vamos a poder trabajar. Luego siguen las de seguridad, ¿no? Física, de salud. ¿Y esto cómo se puede ver en una organización? Bueno, tener seguridad de empleo, estar estables, tener obra social, tener una RT. Luego siguen las sociales, bueno, tener compañeros de trabajo, no que nos manden a una esquina y no poder hablar con nadie. Por ejemplo, estar en un lugar, en un depósito, no, bueno, pues puede ser, ojo, depende de dónde, hay empresas que están, los empleados trabajan en condiciones que después ahí está el resultado de la productividad, ¿no? Que en lugares sin sociabilizar. Entonces, esa necesidad es importante como seres humanos. Es importante desde que nacemos, ¿sí? Tener el contacto de estar con alguien, ¿sí? Y nos motiva. Y luego lo que son de estima, sentirse que uno es aceptado, que tu jefe sabe que lo estás haciendo la tarea, ¿sí? De que cumpliste el objetivo, una vez que cumpliste, que llegaste a hacer todas esas cosas. Y después de autorrealización, bueno, de que vos es como la máxima cuando, por ejemplo, cuando uno se recibe, ¿cómo se siente? Autorrealizado, porque lo hizo, es un objetivo propuesto por cada uno que va más allá de los niveles de estima, ¿sí? Cuando uno se autorrealiza o realiza algo importante que hace un cambio a la sociedad, por ejemplo. Entonces, ¿qué dice esta teoría? ¿Por qué tenemos que conocer? Esta teoría dice que los jefes, los directores, tienen que conocer en qué eslabón o en qué situación de la pirámide está cada empleado. Porque vamos a entender su comportamiento. O sea, si el empleado no tiene buen salario, no tiene un lugar de trabajar correcto, ¿sí? No tiene obra social, o sea, las básicas. No tiene
o la obra social que le dieron no le... ¿Va a pensar en que le interesa las necesidades sociales o de estima? ¿Ese empleado está pensando en hacerse amigos o en que el jefe o poder a cumplir los objetivos? No, porque está pensando en que sus cuestiones básicas, que tiene que pagar alimento, que tiene que pagar un alquiler y no le alcanza con el sueldo, no están cubiertas. Y si esas no están cubiertas, no puede pensar en necesidades superiores. Entonces, a esto va esta teoría, de entender en qué situación está de la pirámide cada uno de los empleados, y de acuerdo a eso, accionar, ¿sí? Las necesidades más altas ocupan nuestra atención solo cuando se han satisfecho las inferiores, eso decía Maslow. Para motivar a alguien, el gerente tiene que entender en qué nivel está, ¿sí? ¿Se entendió? Y esto es la última pirámide contemporánea de la actualidad. O sea, podemos no tener comida, no tener salario, no tener un techo, pero si no tenemos batería Wi-Fi, vamos a estar cero motivados. Es un chiste, pero de verdad que a veces pasa esto. Bueno, sí, nos podemos haber olvidado el almuerzo, pero si nos olvidamos el celular... Ahí qué bueno ponerle eso, ¿no? Porque realmente acá viene también la jerarquía de las decisiones, ¿no? Decir, sí. A ver, me olvidé el cargador, no se me acaba el mundo, me quedé sin datos, tampoco se me acaba el mundo. Este es el procesador más valioso, ¿no? Muy bueno ponerle sentido del humor, buenísimo, buenísimo. Gracias. Bueno, vamos a pasar por la teoría de Herzberg. ¿Sí? Básicamente, chicos, es lo mismo que decía Maslow, que hay factores que motivan y hay factores que no. O sea, Maslow, ¿qué termina diciendo? Que en la escala de lo que es la motivación, la autorrealización, va a ser lo que nos va a terminar motivando, pero que no vamos a poder estar motivados si no tenemos cubiertas las necesidades básicas, digamos. Pero la autorrealización y estima, estas dos variables son las que va a motivar finalmente a la persona. Y más o menos con lo mismo, solo que Herzberg dividió dos factores, que los llamo de higiénicos y factores motivacionales. Él dice que hay factores que son necesarios, ¿sí? Que tienen que estar, que si no están, no vamos a poder pensar en motivar a alguien laboralmente. Ahora, que estén no significa que esa persona va a estar motivada, ¿sí? Solo y sí y solo sí va a estar motivada si los factores higiénicos están cubiertos y existen otras situaciones como el trabajo en sí, la libertad de acción, la responsabilidad, y todos estos factores existen en laborales. Ahí vamos a poder tener un empleado motivado. Entonces, Herzberg dice que los factores higiénicos son sueldo y beneficios. Entonces, el sueldo los pone como higiénicos, no los pone como motivadores, ¿eh? Esta teoría dice así, podemos disentir, podemos no estar de acuerdo, pero esta teoría plantea esto, ¿sí? Dice que el sueldo es higiénico. ¿Por qué? Porque dice que el día de mañana las personas van a tener un sueldo, pero es algo que es extrínseco, llama. Hay cosas intrínsecas como cuestiones internas y cuestiones que son factores externos, que nos van a poder llegar a cumplir una insatisfacción, ¿no? Pero no nos van a poder motivar. Vamos a estar insatisfechos, vamos a tener un salario que, por ejemplo, ahora con la inflación no se va, a ver, perdonen. Imagínense que quieren un aumento de sueldo. Bueno, lo tienen. El mes que viene lo van a volver a querer tener, ¿sí? No van es algo que es una rueda, que es algo que nos hace reaccionar por factores externos, ¿sí? Condiciones y el clima de trabajo. Bueno, Herzberg pone el reconocimiento como algo que tiene que estar, ¿no? Maslow lo plantea más en la suma de la pirámide. Pero bueno, son las teorías,
Vamos a conocerlas y después ustedes analizan qué les parece o no a partir de los pasos, ¿sí? Las relaciones interpersonales, la relación con el líder, las pone como factores higiénicos. Y dice que los factores motivadores son el trabajo en sí, que sea algo interesante, intenso, que nos dé la razón de ser de nuestra... Muchas veces hay ocasiones en las empresas que la gente hace su trabajo pero no sabe cuál es el objetivo final de su trabajo. No sabe que gracias a su semillita, lo que va a hacer cada día, se puede dar ese producto o servicio final. Entonces, muchas veces no se le da importancia. Entonces, como actividad para motivar a las personas es contarles cómo ayuda todo eso que están haciendo para el objetivo final organizacional, que no es un solo trabajo, sino que forma parte del problema de toda la empresa, ¿sí? Libertad de acción, está estudiado que es súper motivante, que alguien que no esté sofocado en su trabajo, que pueda decidir de hacer su trabajo de otra forma, ¿sí? En otro horario, en otra modalidad, o sea, la libertad, imagínense, la libertad es la libertad nuestra, ¿sí? Si nos vemos condicionados como pasó en la pandemia, ¿no? ¿Vamos a estar motivados? Si no nos dan libertad, bueno, en ese caso había que estar para la ayuda al prójimo, ¿no? Supuestamente. Pero la libertad nos motiva, ¿sí? La confianza, la realización, todos esos son factores que generan motivación. Entonces, ¿qué dice Herzberg? Los factores higiénicos hay que atenderlos, no hay que descuidarlos. No estamos hablando de no tomarlos en cuenta, ¿sí? Pero una vez atendidos, no generan motivación, ¿sí? No se puede motivar sin los factores higiénicos. No están cubiertos, como diría Maslow, pero el autor propone enriquecimiento de la tarea para motivar, o sea, que sea interesante lo que uno hace laboralmente, que nos dé libertad, ¿sí? Que nos dé alegría, motivación, propósito. Si uno tiene un propósito para hacer algo, es mucho más motivante. Si no tiene una dirección, un objetivo, y es muy difícil que llegue a la meta o en los estándares requeridos, ¿sí? Bueno, vimos esas dos teorías que son las más importantes, ¿sí? La de Maslow y la de Herzberg. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Las dos hablan de factores motivacionales. Algunos tienen que estar, pero tal vez no motivan como otros que generan motivación en la persona. Y Maslow dice que hay una jerarquía, que se tiene que cubrir las necesidades para poder pretender llegar a las necesidades más elevadas, llama él, ¿sí? Bueno, una tercera teoría es la teoría de McClelland. Esta la vamos a pasar rápido porque muchas veces cuesta entenderla, además, la razón de las teorías, porque si se aprenden de memoria la pirámide, que se la van a aprender, pero después no entienden cómo explicarlas, ¿sí? Igual que los factores Herzberg, no entienden cuáles son intrínsecos, cuáles son extrínsecos, por qué motiva uno, por qué se pone el salario dentro de los higiénicos, ¿sí? Bueno, McClelland dice que hay tres necesidades, es otra clasificación, lo vamos a pasar muy rápido, la verdad es que no le damos mucha profundidad a esta teoría, pero para que la conozcan. Hay tres necesidades, ¿sí? Que tienen las personas y que generan motivación. La necesidad de afiliación, pero las pone al mismo nivel, ¿no? Relaciones interpersonales, necesidad de poder y necesidad de logro. Necesidad de poder, hacer que otros se comporten de manera diferente, y necesidad de logro, triunfar y sobresalir en la relación en conjunto estándar, ¿sí? Él dice que quienes tengan cubiertas estas necesidades se van a ver, o cada una de estas necesidades generan motivación. Y vamos por las últimas, que es lo más importante. Estas sí son importantes, son muchas y ya terminamos, ¿sí? Son muchas pero cortitas. Y aparte de lo bueno de estas, es que con el mismo nombre ustedes las pueden analizar. Son contemporáneas, tienen que ver más con el día a día, el trabajo en las oficinas del día a día, ¿sí? Lo van a poder analizar con el nombre. Estas teorías dicen que hay cuestiones específicas que motivan a las personas, ¿sí? Entonces tenemos la teoría del establecimiento de metas, del refuerzo, del diseño de puestos, de la equidad y las expectativas. Son 5,
5 teorías. Cada una se especifica en algo que hace que motive, que hay que tener en cuenta para poder motivar a las personas dentro de la organización. Se pueden utilizar todas, se relacionan todas, se pueden utilizar alguna, ustedes verán, ¿sí? Pero bueno, la teoría del establecimiento de métodos explica que las metas específicas mejoran el desempeño y motivan. Estas metas deben ser aceptadas por la persona para lograr mayor compromiso. Finalmente, la retroalimentación sobre los avances también influye. ¿Qué significa esto? Lo van a leer más extenso en los libros, pero dice que si nosotros le establecemos nuestras metas específicas, cuáles son los objetivos a cuál queremos llegar, como yo explicaba recién, si una persona sabe a dónde va a estar motivado para poder llegar, ¿sí?, a ese lugar. Entonces, estableciendo metas que nos expliquen cuáles son los objetivos, vamos a poder mejorar el desempeño, ¿sí? Dice que esas metas también tienen que ser aceptadas por la persona y que tiene que haber una retroalimentación, un feedback, o sea, una respuesta luego de que si pasa, esto se está haciendo un montón, ¿no? Cuando en las empresas actualmente, cuando ingresa un empleado, yo lo hacía con la persona que tenía a cargo todos los meses, me sentaba, al principio de mes decía, bueno, mira, yo espero de vos esto, esto y esto. Esto es lo que vos tenés que cumplir básicamente durante tu puesto de trabajo, implica que generes el cash flow, por ejemplo, que puedas realizar la facturación hasta el 30 del mes de toda la facturación, y cuestiones específicas de resolución de objetivos. Yo espero eso de esta persona. Los jefes, los líderes realizan eso, luego vamos a metas más, estoy explicando lo más específico, ¿no?, para que se entienda. Entonces, la persona que está en ese puesto sabe qué tiene que hacer y a dónde tiene que llegar. Y una vez que ocurre eso, también hay que darle una respuesta, una devolución. Ahora ustedes, cuando tienen los trabajos prácticos, envían los trabajos prácticos, están esperando una devolución, ¿sí? Están más motivados. Imagínense que no haya una respuesta. No estarían tan motivados, lo hacen porque lo tienen que cumplir, ¿sí? Pero la respuesta, la devolución, el feedback, la retroalimentación es importante para motivar. ¿Se entendió? Lo hablo rápido, pero espero que sea clara. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí, pero Bueno, vamos rápido porque ya falta poquito y quiero que les quede claro. Esta es igual, como les dije, con el nombre se van a acordar las teorías. Eso sí, ¿lo entienden? Está bueno, son fáciles. La teoría del refuerzo dice que propone que es más probable que una persona adopte comportamientos deseables si hay una recompensa por ellos. Estas recompensas son más efectivas y son de manera inmediata, ¿sí? Esta teoría contemporánea, entendiendo que el dinero no es el principal motivador, este refuerzo no puede ser necesariamente en dinero, ¿sí? Una recompensa puede ser un ascenso, un beneficio, ¿sí? Pero ¿qué dice? Que una persona puede estar motivada si es lógica entenderla, ¿sí? Si al a cumplir el objetivo tiene una recompensa, y no más allá del dinero, lo cual es la recompensa que debe tener porque el trabajo lo hizo, sino tal vez algún tipo de específico, conociendo a la empleada, que lo motive. Y esta recompensa tiene que ser de manera inmediata, o sea, en el momento, para poder visualizar que fue por eso, y no al año siguiente, te recompensamos porque hiciste muy bien ese trabajo, y no, dice esta teoría que vas a tener más influencia que esa recompensa sea inmediata. Bueno, la siguiente es sencilla, estas dos fueron sencillas, diseño de puesto. Son cuestiones, estos son cuestiones y estudios nuevos con respecto a cómo hacer o entender a las personas para que trabajen mejor, ¿sí? Diseño de puestos, plantea diseños de puestos motivacionales. Bueno, no hay mucha explicación acá, pero ¿qué significa? Que hay que diseñar el puesto de acuerdo a la característica de la persona. Entonces, es importante que sepamos cuál es el puesto de trabajo, porque si sabemos cuáles son las actividades que se hacen en ese puesto, vamos a ver quién es la mejor persona o adecuada para poder llevar esas actividades. Entonces,
tenemos que conocer las características. Es un puesto que, por ejemplo, un puesto que requiere sociabilización. Por ejemplo, un puesto de ventas. Un puesto de ventas requiere que una persona tenga la capacidad para poder comunicarse con otros, porque así son las ventas, que tenga intrínsecamente alguna habilidad y que aparte le guste, ¿no? Porque hay personas que no le gustan y hay personas que realmente le gustan y se sienten bien socializando o estando en la calle y no encerradas en una oficina. Entonces, plantea el puesto, el diseño y sabe a qué persona le vas a poner en ese puesto. Y además, trata de que sea ese trabajo, buscarle la forma de que sea motivante, ¿sí? Si no la encontrás, bueno, buscarle el objetivo mayor, por ejemplo. Poner varias personas juntas a hacerlo tal vez el trabajo no es muy motivante, pero si lo pones en un grupo, se van a motivar más, ¿no? Entre todos. Bueno, hay que tratar de diseñar el puesto de una forma que sea interesante ese puesto, ¿sí? Por último, las dos teorías de la equidad. Y esta de la equidad es re importante. Es innato de las personas compararse con sus pares, en el trabajo. En el trabajo comparan lo que obtienen en relación a lo que contribuyen. Inequidades influyen en el desempeño. Cuando hay inequidades, cuando no es equitativo el trabajo, ¿qué significa esto? Cuando no es equitativo. Quizás a una persona se le paga más por hacer lo mismo que otra. ¿Va a estar motivada esa persona si se entera que la otra gana más y hace lo mismo? ¿Qué piensan? No, profe. No. Entonces, o quizás ganan lo mismo, pero tiene un trabajo más interesante que el otro. Es innato como seres humanos compararnos, ¿no? Entonces es súper importante que haya igualdad y equidad en las organizaciones, ¿sí? Porque nos estamos comparando constantemente. Y cuando hay una situación que no es equitativa, tal vez por ser el hijo del jefe, o alguna situación específica, eso hace que la motivación se vaya al cero. Motivación cero. Hay que tratar de ser igualitarios, pero esto no solo en los trabajos, sino en la vida misma, ¿sí? ¿Coinciden conmigo? Uy, y por último la teoría de las expectativas, ¿sí? ¿Qué significa? Que el esfuerzo individual tenga sus recompensas, ¿sí? O sea, postula que un individuo tiende a actuar de cierta manera a partir de la expectativa al resultado. Es parecida a la del refuerzo, ¿sí? ¿Sí? Y cuán atractivo sea eso. O sea, ¿qué significa? Que yo voy a trabajar de acuerdo a cuán atractivo. Mi esfuerzo va a estar linealmente proporcional al atractivo del resultado. Si yo tengo, sé que si hago algo me van a, ya sea retribuir de dinero, beneficios, capacidades, felicitaciones, lo que sea, ese nivel de retribución tiene que estar en el mismo nivel que ese esfuerzo personal, ¿sí? Y eso va a generar que nuestras metas como individuos se cumplan. O sea, cumpliendo el desempeño organizacional, vamos a también lograr que las metas nuestras se cumplan. Si quieren, la vemos después, la repasamos en clase o la última clase. Quiero decir, la clase que viene, que vamos a seguir con las clases, ¿sí? Dejo de compartir porque ya es la hora y igual terminamos. Y la verdad que fue un montón, ¿no? ¿Vieron un montón de cosas? ¿Sí? Mucha teoría. Bueno, tal vez cuando con el práctico la puedan analizar e internalizar. ¿Sí? Bueno, yo les agradezco. Gracias, Juli. Nos vemos. Acuérdense, en el jueves que viene no hay clases para los Profe, que no yo tengo una recuperen. consulta acerca de eso. Ya que el jueves no tenemos clases y tenemos alguna consulta del trabajo y eso, ¿cómo haríamos? Yo voy a estar en la facultad, así que cualquier Ah, cosa. bueno. Sí, a ver, vamos a hacer el valor del esfuerzo. Yo voy a estar con el recuperatorio el jueves. Si alguno tiene una consulta y está por ahí, vamos, que este es el camino. Así que bienvenido eso, Yamila.
Es muy sencillo Bueno, profe, igual. gracias. No, No, sí, pero por a las partir dudas. de Sí. esto van a poder hacerlo, les aseguro, no van a tener dudas, lo van a hacer bien, ¿sí? Estoy segura Bueno, que con todo esto gracias. lo van a hacer bien. Bueno, nos vemos Profe, para el le hago martes una que viene. consulta. ¿Sí, Agustina? Disculpe. Quería saber si ya tienen fecha para el segundo parcial. No, lo preguntaron al principio, cuando terminemos las unidades va a ser, todavía no hay fecha. disculpe. No, está bien, no hay problema. Pero no, primero, son 2 gracias. semanas más de Gracias. teoría. Gracias, Agustina. Bueno, buen fin de semana. Hasta luego, hasta el martes que viene. Gracias, profe. Buen día. Chao. Chao, profe.